Bien, presidente, un poco por la difusión que se había dado. En el tema de las declaraciones que dio hace unos días en torno al ministro Arturo Saldívar, han surgido algunas, no nada más reacciones como tal, ya algunas acciones. Hay legisladoras que han interpuesto ya denuncias ante la Fiscalía General de la República. Antes de eso, el primero fue un abogado que lo hizo ante la Suprema Corte, eso ya dependerá de la Corte, por los dichos de hace unos días en torno a que se intervenía respetuosamente para atender algunos temas. Si bien usted ha mencionado que esos temas tienen que ver con el cuidado al Estado, con casos de Estado, también uno de los cuestionamientos ha sido si se intervino, por ejemplo, en casos de amparos contra el aeropuerto de Santa Lucía, por dar un ejemplo. Hubo otras reacciones también, eso por mencionar una cosa, hubo otras reacciones también de los propios ministros. La ministra Norma Piña lo que mencionó en un discurso un par de días después fue que no se debe confundir la colaboración con la subordinación. Por ejemplo, Luis María Aguilar también menciona que si una persona que se dice juzgador atiende a intereses ajenos a los de la Constitución o la ley, será mandadero de alguien, pero no será realmente juzgador. Se pide, en fin, toda una serie de situaciones al respecto, comparecencia, etcétera. ¿Qué responde ante esta situación? Y si tiene que ver con este tipo de temas, lo que ellos dicen es con el asunto, por ejemplo, del aeropuerto. ¿Qué respuesta les da? Eso sí calienta. No, eso sí, vale la pena responderlo, porque es muy importante aclararlo, porque ayuda. Miren, llevábamos muy buena relación con el presidente de la Corte, respetuosa, porque ni él ni yo somos súbditos o vasallos. Él es un hombre libre y yo también. Yo nunca le he pedido a un político, a un empresario, nada indebido, nada. No establezco relaciones de complicidad con nadie. Por eso he resistido. Y eso también va para los jóvenes. Si se asocian, si entran en relaciones de complicidad, en componendas, no van a tener autoridad moral, que es lo más importante, para poder tener autoridad política. Entonces, lo que sucedía cuando estaba el ministro presidente Saldívar es que había muy buena relación y había cooperación en casos que considerábamos fundamentales. Les diría que me acuerdo de uno, porque fueron muy pocos. Me acuerdo de Ayotzinapa, nada más, pero ni siquiera le pedimos que interviniera ante el juez o la jueza, sino nada más me reuní con él y con el fiscal porque recibí un informe donde se acusaba al exprocurador y a militares, y había que tomar una decisión. Y platiqué con ellos, les mostré el informe y les pedí que se actuara, que eso era lo que yo consideraba más adecuado. Tan fue importante esa reunión
que a partir de ahí se produjo una rebelión en la Fiscalía y se descubrió que el fiscal especial de Ayotzinapa y los asesores supuestos defensores de derechos humanos no querían que se actuara en contra del procurador, porque tenían acuerdos. Ya después, y aquí platico algo de eso en el libro, cuento algo en el libro, pero luego he encontrado cosas en donde el que estaba de secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, este señor Álvarez y Casa, desde el principio intervino en el caso de Ayotzinapa, pero además desde el principio se reunieron con el presidente Peña y todo eso ni siquiera se lo comentaron a los padres que tuvieron esas reuniones. Y lo peor fue que ellos promovieron un amparo para que quedaran libres bajo el supuesto de que habían sido torturados muchos de los que habían intervenido en la desaparición de los jóvenes. Entonces, ese caso lo planteamos básicamente, y le tenía yo confianza al presidente de la Suprema Corte de Justicia. Asistía yo a su informe porque hablaba en contra de la corrupción, del nepotismo en la Corte y en el Poder Judicial en general, cosa que ya no hace la actual presidenta. Al contrario, contrató a gente de García Luna para trabajar en la Corte y los jueces, sin ningún tipo de control, hacen lo que les da la gana. Pero no solo los jueces, los ministros violan la Constitución. Entonces, es una relación completamente distinta. Ese señor Aguilar, al que haces tú mención, fue el que guardó casi un año el expediente sobre el pago de impuestos de Salinas Pliego. Casi un año, cosa que no va a suceder ahora, espero, porque ya en el tribunal van a resolver. O sea, creo en uno de los tribunales tienen que resolver sobre este asunto de los impuestos, y es un asunto legal, no es un asunto personal, es lo que resuelvan los magistrados de ese tribunal en el caso de los impuestos que según el SAT debe de pagar Salinas Pliego y según él no tiene que pagar nada. Hay un precedente que indica que sí. Pero hay que esperarnos a que eso resuelva y nos faltan 6 meses para que se resuelva este asunto. Entonces, eso es lo que te puedo comentar. Básicamente. ¿No tendría nada que temer entonces el ministro Saldívar en torno a estas denuncias? No, para nada. Él ha actuado con rectitud siempre, ¿sí?
nada más que no se quiso plegar, no se quiso someter, como lo hicieron los otros ministros, a la mafia del poder económico y del poder político. Con la modificación de hace un tiempo que se buscaba hacer para cambiar el periodo en el que él estuviera al frente de la Corte, que usted mencionaba que no había una mejor opción que él para que continuara hasta el final de su sexenio, esa fue la razón por la que usted en un principio decía que no pensaba en una reforma al Poder Judicial y ya en últimas fechas sí. Ese fue el punto que no se lograra la ampliación del periodo de Saldívar, que no calculó para evitar que… No, es que yo sabía, como todos los ciudadanos, o la mayoría, de que ese poder está podrido, predomina la corrupción. Hay excepciones, pues, en jueces, magistrados, en ministros, hay excepciones, y que la mejor manera de hacerlo era que si a mí me tocaba proponer a ministros ternas, que lo hiciéramos. Pero tampoco se logró. Pero resultó que nos traicionaron, se fueron con el bloque conservador, con los oligarcas, dos de los que nosotros propusimos. Y entonces ya no teníamos posibilidad de tener cuando menos para impedir todas estas barbaridades que han hecho de cancelar leyes, pasando por encima de el Poder Legislativo, cancelar leyes autorizadas por los diputados y por los senadores.